Familia, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Cada domingo digo lo mismo, pero es que cada domingo sucede lo mismo. Agradezco a Dios por estar aquí con la posibilidad de compartir la hermosa y la poderosa palabra de Dios, porque sin duda es a través de ella como podemos salir adelante de cualquier situación, familiar, matrimonial, con hijos, económica, laboral, social, cualquier temor, angustia, aflicción, todo tipo de situación. La palabra de Dios dice en la Escritura que es medicina para tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y sabiamente el Señor dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y en este lugar les damos la bienvenida aquí a las personas que están conectadas a través de las redes sociales. Sean bienvenidos. Nos da mucho gusto que domingo a domingo pues estén conectando y estén recibiendo lo que Dios tiene para todos. No es lo que yo enseñe ni nada, porque yo no soy maestro ni nada por el estilo. Simplemente la palabra de Dios pues es la que a todos nos enseña, la que nos da la posibilidad de tener vida y vida en abundancia. Y en estos tiempos que hemos recibido pues una serie de situaciones adversas a través del confinamiento, de esta pandemia, del coronavirus, que todo el mundo conocemos gente pues que a lo mejor ha fallecido, ¿verdad? Mi mamá tiene 15 días, el viernes cumplió 15 días de haber partido con Dios. Y bueno, es increíble cómo hasta en eso, y no es algo que puedas tú fingir, no es algo que estés actuando, hasta en eso, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarda tu corazón. Porque la Biblia es real. La Biblia, pues no es ni mi palabra, ni es la tuya, sino es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos sometemos a ella, pues sin duda vamos a alcanzar cosas maravillosas y todo esto, pues sin duda nos va a bendecir. Vamos a orar y vamos a iniciar con el mensaje de esta mañana, que es luchando contra la apostasía. Ahorita vamos a ver las personas que no entiendan qué es apostasía, vamos a ver y por qué es una lucha contra la apostasía. Y bueno, vamos a poner este tiempo en manos del Señor, orando. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada persona, Señor, que fielmente tomó la determinación en su corazón de estar en esta reunión, Señor, para exponerse a tu palabra. Gracias, Señor, por cada persona que no teníamos rato de no verle, Señor. Lamento, Señor, en mi corazón las personas que reservaron un lugar y que por alguna razón de última hora o finalmente pues simplemente no llegaron, pero te pido que los guardes y los cuides donde quiera que se encuentren, Señor, y que pongas en cada uno de nosotros, Señor, siempre el querer como el hacer por tu buena voluntad en estos asuntos celestiales, Señor, y pues de vida, Señor, que son la palabra de Dios y tus preceptos. Bendice, Señor, cada hogar aquí representado, cada familia, cada varón, cada mujer, cada adolescente que pasó a su clase, así como los niños, Señor, que en breve pues te pido, Señor, que nos des la oportunidad de podernos reunir, porque para los niños, como decía Ricky, Señor, es maravilloso también exponerse a la palabra, y tú ves los cambios en estos pequeños. Si nosotros no los instruimos como padres o no los instruimos en la congregación, va a haber gente afuera que les va a instruir de otras cosas, donde se van a desviar, Señor. Ayúdanos a concretar todo lo que tenemos pendiente, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues como les estaba diciendo, déjenme silenciar mi celular. El tema de esta mañana es luchando contra la apostasía. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este tema? Es aprender a blandir nuestras armas de nuestra milicia. La palabra blandir es usar las herramientas celestiales, las armas que tú tienes de manera correcta. En este caso nos referimos a armas celestiales, ¿verdad?
¿Y cuáles son esas armas celestiales? La palabra de Dios, la oración, la intercesión, el juntarnos todos nosotros en armonía, ¿verdad? Como hermanos y congregarnos. Todo esto es una herramienta, es un arma que Dios nos da. En 2 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 5, nos dice la Escritura claramente que las armas de nuestra milicia, o sea, Dios nos habla que estamos en una milicia. Vimos anteriormente que todo creyente constantemente va a tener una lucha contra su carne. La carne quiere alimentarse, ¿verdad? Quiere seguir practicando la envidia, quiere seguir practicando los celos, quiere seguir practicando los pleitos, las contiendas, las disensiones, el adulterio, la droga, el alcohol, las enemistades, todo este tipo de cosas. La carne de eso se alimenta. Eso lamentablemente es la naturaleza del hombre. Sin embargo, a través de la palabra de Dios, nosotros tenemos armas que Dios nos provee justamente para poder combatir contra esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos los hombres. Todos los hombres venimos de una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa no es otra cosa, ni nos espantemos cuando oímos pecado, porque pecado es errar en el blanco. Es decir, todos los hombres de manera constante estamos errando en el blanco. Tomamos decisiones erradas, caminos errados, reuniones erradas, amistades erradas, relaciones interpersonales erradas. Constantemente así estamos los seres humanos. Dios viene y nos advierte, dice, las armas de tu milicia, de esa lucha, no son carnales. Escúchame bien, sino poderosas en Dios. Esto me anima, porque durante mucho tiempo yo no tenía el poder para alejarme de todas las cosas donde su servidor se había involucrado. Cosas detestables, fiestas desenfrenadas y situaciones completamente contrarias a lo que Dios tenía para mi vida. Entonces, esas armas de nuestra milicia, que no son carnales y son poderosas en Dios, nos capacitan, mis amados, nos dan las herramientas necesarias para poder luchar legítimamente. Porque nosotros no tenemos el poder, no está en nosotros. La Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero es en Cristo que me fortalece. No es en Sergio, no es en Ricardo, no es en ninguna otra persona, sino es en Cristo. De Él viene la fortaleza. Mi fortaleza, dice la Escritura, viene del Señor. Entonces, si no son carnales y si son poderosas en Dios, ¿para qué? Para destrucción de fortalezas. Y otra cosa muy importante, para que tomes nota, las fortalezas más predominantes en el ser humano vienen a través de los pensamientos. O sea, nadie de repente así, como se los he dicho alguna vez, nadie así, ay, es que yo amanecí y pues ay, aquí estaba una mujer y caí en adulterio. No, eso lo maquinaste, eso lo planeaste, eso tú lo decidiste en tu corazón y paulatinamente fuiste dándole cabida, dándole lugar y finalmente acabaste haciendo eso. O sea, no es que de repente, ay, pues no sé cómo apareció esta mujer aquí conmigo. O sea, eso no fue una casualidad. Por eso dice derribando argumentos, porque hay argumentos, pues tú eres hombre, pues no le falta nada a tu familia, pues tienes derecho, pues siempre paseas con tu familia, ya los llevaste a Europa, ya los llevaste al Caribe, etcétera, ¿no? No están en una buena escuela y tienes todas las justificaciones. Por eso estas fortalezas vienen aquí, derribando argumentos y toda altivez, argumentos o razonamientos y toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios. Esas son las armas de nuestra milicia. Ahora, la palabra de Dios también nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Estamos acostumbrados a pelear o discutir con el esposo o la esposa, con los hijos, con los padres, estar en contra del patrón, estar en contra del empleado, quejarse. Vivimos de esa manera. Pero dice la Escritura
que no tenemos lucha contra sangre y carne, es decir, contra seres humanos, contra personas. No es tu enemigo la persona que ves a tu lado, no es tu enemigo la persona que te tocó con el claxon y te dijo algo que a lo mejor tú lo interpretas como mexicano y sabes a qué se refiere. Esa persona tiene el problema, no lo tienes tú. O sea, tú vas por tu carril o a lo mejor, bueno, te le cerraste y todo eso, pero no pasa nada. Normalmente esa persona, por supuesto que está estresada, por supuesto que está violentada, por supuesto que está con muchas cosas, que por la gracia de Dios, si nosotros nos encontramos así en otro tiempo, Dios nos viene transformando. Y esa transformación es maravillosa. Y ahorita vamos a ver lo maravilloso que es esto, porque realmente esto es lo que nos da entrada a la salvación, ¿verdad? A tener una comunión personal con Cristo. En lugar de estar esperando a que se me quite la cruda del sábado, yo hoy en día, gracias a Dios, puedo venir a la iglesia, puedo exponerme a la palabra de Dios, puedo planear con mi familia, puedo diseñar algo con mi esposa, con mis hijos, y esto, mis amados, de verdad no tiene precio. Es algo maravilloso porque aparte, uno de los ingredientes más hermosos que Dios deposita en tu corazón, aparte de su palabra, es la paz que tú tienes porque tienes una conciencia. Y así como los cristianos, los creyentes batallamos en contra de la carne, el no creyente, la persona que no está comprometida con Dios, batalla constantemente con su conciencia. Porque la conciencia le dicta lo que es bueno y lo que es malo, aunque no conozca la Escritura. Y esto es muy simple. Entonces dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Efesios 6:12. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes o multitudes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así como el Señor Jesucristo vino a salvarte, hay ángeles caídos que quieren destruirte, que quieren desvirtuar la obra del Señor Jesucristo en tu vida. ¿Por qué? Porque odian al Señor, y por lo tanto, si tú te entregas al Señor, te odian a ti. Entonces, si nosotros blandimos nuestras armas de esta milicia, nosotros vamos a estar listos. Normalmente en esta congregación tratamos de memorizar diferentes versículos. El versículo para memorizar es 1 Timoteo capítulo 4 versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entonces, si nosotros guardamos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué dice la Biblia en el Salmo 119, versículo 11? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Y ciertamente la palabra de Dios nos advierte y nos dice que ninguno de nosotros somos perfectos, aunque prediques la palabra de Dios, tienes errores, te equivocas y no eres perfecto. La perfección se refiere a madurez, y el Señor inició una obra en ti, inició una obra en mí. ¿En qué momento? En el momento que tú le entregas tu vida a Cristo y realizas un compromiso con Él, un compromiso de congregarte, de abrir la Escritura, de tomarte un tiempo todos los días, de darle gracias, ¿verdad? De tantas cosas. Empiezas a tener tu devocional, empiezas a abrir la Escritura, y cuando abres la Escritura Dios te empieza a hablar y te empieza a mostrar y te empieza a revelar muchas cosas que tú y yo no conocíamos durante mucho tiempo. Y aparte, cuando las empiezas a oír y cuando las empiezas a leer, te das cuenta que esto tiene sentido y que la palabra de Dios pareciese que fue escrita no hace 2000 años o más en el Antiguo Testamento, sino como si fuera escrita ayer. Y entonces le encuentras sentido. Y para entrar en el mensaje de lleno, ahí en 1 Timoteo capítulo 4, versículo del 1 al 16 es lo que vamos a ver. Dice el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos, no todos, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, aquí hay un pero.
y siempre que empieza con un pero, es que algo antes pasó. Y acuérdense que en el original de la Escritura, no había ni capítulos ni versículos. Entonces, el versículo anterior a Primera de Timoteo capítulo 4, el verso 1, es con lo que terminó el verso 3, el capítulo 3, perdón, que fue el verso 16. ¿Y qué dice el verso 16 en Primera de Timoteo 3, 16? Nos dice la Escritura que dice, e indiscutiblemente, ¿se lo saben de memoria? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. O sea, esto es grande, ahorita lo vamos a explicar, y grande es el misterio de la piedad, es enormemente indescifrable, que la piedad que Dios tuvo por mi vida y que Dios tuvo por la tuya, la misericordia que Dios derramó sobre tu vida y sobre la mía, es un misterio, indiscutiblemente es un misterio. ¿Cómo siendo asesinos, ladrones, adúlteros, tramposos, mentirosos, engañadores, estafadores, drogadictos, secuestradores, de todo tipo, como sea la vida de quien sea, el Señor Jesucristo murió por amor a la humanidad, sin importar los pecados que tú tengas? Por eso es grande es el misterio. Grande es el misterio, dice indiscutiblemente grande es el misterio, ¿de qué? De la piedad. La piedad es compasión o es misericordia, y es un misterio, yo no lo entiendo. Yo no entiendo cómo el Señor Jesucristo pudo perdonarme, lavarme con su sangre y permitir que su servidor estuviese reunido durante algún tiempo escuchando la palabra de Dios y abriendo la Biblia. O sea, ustedes no me conocieron, pero pasaron muchas cosas en mi vida, perversas, torcidas, completamente desenfrenadas. Y a pesar de todo eso, que el Señor se haya fijado en mí y que luego detrás de todo eso me dé la posibilidad o la oportunidad de servirle y luego más aún de compartir su palabra, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Así de simple. Yo no sé tu vida, pero como esté tu vida, mi amado y mi amada. Ahora, ¿cuál es este misterio? Lo empieza a describir en 6 puntos. Dice, Dios fue manifestado en carne. Dios mismo se manifestó en carne. Dice la Biblia en Filipenses 2, dice que Él siendo Jesús, el Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios o siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo o como cosa que aferrarse. Él siendo Dios, Jesucristo siendo Dios, se despojó de esa forma de Dios y se hizo hombre. Y estando en condición de hombre, ¿qué más hizo? Se hizo obediente. La obediencia tú y yo no la podemos cumplir si Dios no interviene. Pero Él sí, Él siendo Dios y hecho hombre, Él sí pudo ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué murió hasta la muerte y por qué fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? Porque tu rostro, mi amado y mi amada, le inspiraba. Él sabía que tú y yo en algún momento íbamos a escuchar este mensaje, íbamos a escuchar la palabra, íbamos a decirle por su gracia y por su misericordia que fue derramada sobre nosotros, sí, Señor Jesús, yo quiero contigo. Y Él se reveló y se manifestó y se hizo hombre, y en esa condición fue a la cruz, y estando en la cruz derramó su sangre, y como había dicho que iba a ser sepultado y que iba a resucitar al tercer día. Entonces, todo esto, mis amados, Dios se manifestó en carne. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, se refiere a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo ¿quién era? Dios, y se refiere a Jesús. O sea, el verbo es Dios, y Dios se manifestó en carne. ¿Por qué? Porque te amaba y venía, como dice la Escritura, lo que aprendimos de memoria, dice pues, ¿cómo dice? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, ¿verdad? Palabra fiel y digna de ser, esto que vamos a escuchar, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús
Vino al mundo, ¿para qué? Para salvar ¿a quiénes? A los pecadores. Ese es el gran misterio de la piedad. Es un misterio como Dios, estando en su trono, cuánto nos ama, que estuvo dispuesto a despojarse de esa gloria, de ese trono, dejar sus cortes celestiales para hacerse hombre como tú y como yo, para salvarnos, para salvar a todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Cuando no tienes este entendimiento y tú te sientes por lo que Cristo ya hizo en tu vida superior a los demás, porque tú ya no estás pecando como pecabas, ya no adulteras como adulterabas, ya no te emborrachas o te drogas como te drogabas, ya no robas como robabas, ya no haces estas cosas, pues entonces pues tú puedes sentir un falso sentido de superioridad, y ahí pierdes toda humildad y toda mansedumbre, que es lo único que el Señor Jesucristo te dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y vas a tener descanso para tu alma. Tus emociones van a estar tranquilas si eres manso y eres humilde, porque cuando no eres manso y eres humilde, lo contrario, eres arrogante, eres soberbio, eres altivo, eres autosuficiente, no necesitas de Dios, y todo eso te estorba para que el Señor haga su obra en ti. Entonces, ¿estamos claros allá en las redes sociales? Espero que todo este mensaje vaya quedando claro, lo vamos a ir peinando. Después de la obra del Calvario, dice la Escritura que fue justificado por el Espíritu. Es decir, a través de la resurrección, un hombre sin pecado, como él había dicho que iba a ser sepultado 3 días y al tercer día iba a resucitar, fue justificado, y el Espíritu Santo, a través de la obra de Dios, Dios mismo, a través de su Espíritu, lo resucitó. Y dice que fue visto de los ángeles. ¿Se acuerdan? Aquí también esto es muy representativo. Es muy representativo porque cualquiera de nosotros podemos entender que es un privilegio el ser la primera persona en toda la tierra de poder dar testimonio de que Cristo había resucitado. ¿Quién fue esa persona? María Magdalena. María Magdalena, dice la Escritura, que había sido liberada de 7 demonios, dice la Biblia. Estaba endemoniada. Era una persona que practicaba el adulterio, inclusive la prostitución. Y tú puedes pensar que es la última persona en la que Dios podría revelarse de manera primaria, ¿verdad? Como la primicia, como la primera que checó que la tumba estaba vacía. Pero eso, mis amados, es para que nosotros nos demos cuenta que si Dios se reveló de esa manera a una mujer de ese tipo, ¿qué puede hacer contigo? Tenía 7 demonios. ¿Qué puede hacer contigo? ¿Qué puede hacer conmigo? Si lo hizo con ella. ¿Y los ángeles qué le dijeron? Los ángeles dijeron: pásale, mira, la tumba está vacía. Dice que estaban sentados sobre una piedra y la tumba estaba vacía. Dice: no estás al que tú buscas. Y los ángeles mismos se manifestaron también a la Virgen María, a José y a los pastores, anunciándoles que venía Emmanuel. Emmanuel, ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros, o sea, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y vemos cómo esto va sucediendo de esta manera, y es visto de los ángeles. Posteriormente de ser visto a los ángeles, dice: predicado a los gentiles. ¿Qué significa que sea predicado a los gentiles? Que no es ya nada más el Dios de los judíos. El gentil es todo aquel que no es judío. ¿Cuántos judíos hay aquí? Ninguno. Bueno, el Evangelio hoy en día, por la gracia de Dios, por el sacrificio de Jesucristo, es predicado a los gentiles, a los no judíos. Y nosotros le podemos compartir a la gente también, y no dejes de hacerlo, porque esa es la comisión que Dios te encomendó. Esto es ocuparte y amar a los extraños, no a tus amigos, a tus cuates con los que te llevas súper bien, con los que te reúnes a comer o con los que te vas a cenar, con los que ves aquí en la congregación. No, con las personas que tú sabes que necesitan de Cristo, como tú necesitaste de Cristo en su momento y lo sigues necesitando. Entonces, predicado a los gentiles, creído en el mundo.
Cuando esto fue predicado, no hay un solo lugar en el mundo que no crean o no sepan del Señor Jesucristo. Y dice, y recibido arriba en gloria. Este es el misterio. Todo esto sucedió, ¿para qué? Para que tú y yo pudiésemos estar aquí sentados escuchando y disfrutando la palabra de Dios, siendo que la Biblia dice en Romanos 3, dice que por cuanto todos pecamos, o sea, todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios o del regalo de Dios. Y la Biblia también dice ahí en Romanos 3:10, dice como está escrito, o sea, la misma Biblia dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y realmente, ¿por qué es esto? Porque te voy a decir una cosa, tú no buscaste a Dios, Dios te buscó a ti. Y usó a la persona más elemental y más simple, o las circunstancias más ajenas, ¿para qué? Para buscarte a ti, presentarte el Evangelio. Evangelios son buenas noticias de Dios para la gente, para tu vida y para la mía. Entonces, es lo que hizo Dios. Entonces, díganme si esto no es un misterio. Es un misterio, o sea, es algo extraordinariamente bueno. En Hechos capítulo 20, nos dice Pablo, Pablo estaba recibiendo revelación de parte de Dios a través del Espíritu Santo, y él está advirtiendo que va a haber tiempos peligrosos, ¿verdad? Va a haber personas, va a haber falsos profetas y personas que van a apostatar. Y vamos a leerlo, por favor, Hechos 20, versículo 28 y 29. Dice, por tanto, cuando veas que, por tanto, pregúntate, ¿qué tanto? Dice, miren ustedes y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos. La palabra obispo es un supervisor, es como un pastor, una persona que está checando que las ovejas, que las personas que se congregan en una célula, en una iglesia, o esas personas que van en un proceso para congregarse, pues sigan escuchando, sigan leyendo, sigan viviendo una vida piadosa acorde a lo que Dios dice en su palabra. Entonces aquí dice, miren ustedes, o sea, mírate tú mismo, y aparte de verte a ti mismo, por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo te ha puesto por obispo, para apacentar a la iglesia del Señor. ¿Cómo la apacientas? Alimentándola con la palabra de Dios, orando por esa gente, intercediendo por esa gente, hablándole a esa gente, buscando a esa gente. ¿Por qué? Porque le amas. Oye, pero ¿cómo le amas si no la conoces tanto? No importa, le amas. El amor de Dios te da una capacidad para poder amar a mucha gente. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a ti mismo. Y no es porque nosotros seamos muy buenos, sino es Dios obrando en tu vida. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó con su propia sangre. Lo vuelve a subrayar. Él la ganó, esa iglesia Él la ganó, es suya. Tú eres de Dios, tú eres suyo, tienes un dueño. Dice que fuimos redimidos, fuimos comprados por precio, y el precio de tu vida fue cada gota de la sangre de Jesucristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Te lo habla claramente, te dice que va a haber lobos rapaces, que va a haber falsos profetas. ¿A qué se refieren los postreros tiempos? Pues dice Hebreos capítulo 1 versículo 2, dice, en los postreros tiempos nos va a hablar por el Hijo. Hoy la palabra de Dios, antes a los judíos se les hablaba particularmente a través de los profetas. Hoy nos habla a nosotros a través de su Hijo, ¿verdad? Y en Marcos 1:15, eso también lo memorizamos cuando vimos Marcos, dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y cuál es el resultado de esto? Arrepiéntete. ¿Y qué más? Y cree en el Evangelio. O sea, muy sencillo. ¿Qué te toca como persona? Arrepentirte. ¿De qué? De las cosas que no has hecho bien. ¿Y qué otra cosa? Cree en el Evangelio. Confía en la palabra de Dios. No estamos perdiendo el tiempo diciéndote todo esto. Te lo decimos porque te amamos y sabemos que esto es verdad. Habla la Biblia que van a apostatar de la fe. Y estas personas que apostatan no es que tengan una relación con Dios, sino más bien tienen una religión.
Y la palabra religión son los esfuerzos del hombre para religarse con Dios. Pero la religión y las religiones en sí nos salvan. Tenemos un solo Dios y un solo mediador, Jesucristo hombre. No hay otro. O sea, es Jesús el único. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. Sino, ¿para qué vino Cristo a morir? Si pensamos que a través, no es por obras tampoco, para que nadie se gloríe. No es porque prediques la palabra o que tengas muchos años leyendo la Biblia o tengas un buen matrimonio. Eso no tiene nada que ver. Qué bueno que lo tengas, resultado de tu comunión con Dios. Eso está fantástico. Entonces, estas personas, por supuesto, que pueden hablar como cristianos, asisten inclusive a las reuniones, pueden estar en la iglesia, pero la Biblia te dice que estas personas no son convencidos, pero no convertidos. O sea, una cosa es ser convencido y otra cosa es ser convertido. Una persona convencida, la Biblia dice en Santiago 2, versículo 19, dice: ¿crees en Dios? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan. Entonces, si tú crees en Dios igual que los demonios, ¿dónde está la diferencia? ¿Verdad? No hay diferencia. En Romanos capítulo 1, versículo 20, la Biblia nos dice que su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas. O sea, toda la creación anuncia el poder de Dios y anuncian su deidad y anuncian que esto no fue de una explosión. Y me dio mucha risa cuando dijo, es como una explosión, es como que de repente te aparecen unos chilaquiles, unos huevitos fritos ahí al lado y unos frijoles refritos. Y ahí pones esos ingredientes ahí en un hoyo express y de repente se sobrecalienta y explota y trácatelas, cae el plato así. Pues no, ¿verdad? Eso es imposible. Dios es un Dios de orden, hay un creador. No es, oye, y esos chilaquiles, no, pues explotó la olla express y míralos, ahí están. ¿Qué más quieres? No, pues esto es imposible. Todas las explosiones generan caos y destrucción. No hay ninguna explosión que genere orden, ninguna. Simplemente ve ahorita lo que pasa en el Oriente, en Irán, en Irak, todo de Siria, todo lo que está, esas explosiones así devastadoras, cómo caen los edificios, cómo de pura destrucción, todas las muertes, nada trae orden. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Fíjate lo que dice la Escritura. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y aquí esto es muy claro, dice, salieron de nosotros, estaban aquí en la congregación, pero no eran, es decir, nunca fueron convertidos, eran convencidos. Y es diferente, ser convertido o ser convencido. ¿Y por qué les pasó esto? Pues porque dice la Escritura que escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios, bueno, esto es contrario, ¿qué dice Romanos 17? Así que la fe es por el oír, gracias Isabel, la fe es por el oír y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tú estás oyendo la palabra de Dios y tu fe se va incrementando, vas alimentando tu espíritu a través de la palabra de Dios, va creciendo tu fe. ¿Por qué? Porque estás escuchando la palabra de Dios. Pero si estás orando, ¿qué pasa a las personas que constantemente están escuchando del coronavirus y que las estadísticas son muy simples? Es el 2% de mortalidad. Es un virus extremadamente contagioso que afecta a personas de tercera edad, hipertensos, tienen que tener algún otro padecimiento respiratorio, hipertensión o cáncer, alguna situación así, porque hay muchísimas personas que yo conozco que han tenido coronavirus. Aquí en la congregación, allá está Amalita, aquí está, mira, aquí está Elín, digo dolido por la derrota de ayer que Pumas le ganó a Cruz Azul, pero ahí está, vivito y goleando. Moni, las chicas Mariana y Nilem, no sé quién más de aquí, creo que ya. Yo no sé si a mí me dio en marzo,
pero pienso que me dio en marzo, y aquí estamos, y no pasó nada. ¿Cómo? También a mi esposa de pasadita me la llevé entre las ruedas, la atropellé con todo esto, pero finalmente aquí estamos como si nada, o sea, 2% de mortalidad, esas son las estadísticas. En California, nada más se los digo, en California mueren más personas, las iglesias están cerradas porque el Partido Demócrata así lo define, y California está gobernada por los demócratas. Entonces las iglesias están cerradas y las clínicas de aborto están abiertas. Bueno, hay más muertes por abortos, así se los prometo, lo pueden checar, métanse a internet, que por coronavirus, diabetes, enfermedades cardíacas, o sea, ahí te da una lista como de 4 o 5 cosas. Hay más muertes por abortos nada más. Sí, los abortos, mueren más personas por abortos. Entonces, escuchando espíritus engañadores. Abre la escritura por favor en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y te dicen, pare de sufrir, ¿verdad? Y te vendo la varita de Aarón y vente el viernes al manto de no sé qué cosa. Y mira, Ton así lo ve, y me pasa los datos, Ton está bien enterado, entonces me pasa los datos, ¿no? Dice, en esto conocer el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Es decir, toda reunión que en todos los sentidos, en toda la extensión de la palabra, sea cristocéntrica y bíblicamente hablando, o sea, en el contexto completo, es de Dios. Dice, el cual ahora está en el mundo. No dice, a ver, desde el 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual ustedes, ¿qué dice? Han oído que viene, o sea, hemos oído, estamos conscientes, y que ahora está en el mundo, y esto es una realidad. Hijitos, ustedes son de Dios y han vencido, porque mayor es Jesús, si me permiten parafrasear, que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conoceremos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Entonces, la Biblia, podríamos ver muchos pasajes donde nos lleva de la mano para que nosotros no nos perdamos y no nos extraviemos. Dice, por la hipocresía, dice el versículo 2, volviendo a Timoteo 4, dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, te habla de una hipocresía de mentirosos, son particularmente también espíritus engañadores que operan en personas que son hipócritas. Cuando la gente es hipócrita, la hipocresía es contrario a la sinceridad y contrario a la verdad. Te sonríen, te manifiestan una cara, pero son unos verdaderos hipócritas, mentirosos, estafadores, tranzas, malvados, te engañan, son hipócritas. Y qué horrible es la gente hipócrita. El Señor dijo, se lamentó de eso, hipócritas, dice, estos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, mis amados, también es un llamado para que nosotros jamás practiquemos la hipocresía. Sé de una sola pieza, sé siempre transparente, sé siempre veraz, como Dios, que Dios es veraz, y todo hombre mentiroso, todo hombre no transformado, ¿verdad? Cuando nosotros somos transformados, nos alejamos de la mentira, nos alejamos del engaño, nos alejamos de la hipocresía. Sé sincero. Dice la Biblia que tu sí sea sí y tu no sea no. O sea, si dijiste sí, pues ya ni modo. Pues ya dijiste sí.
Y a veces por decir sí, pues no te van a salir las cosas tan bien, pero honra tu palabra, honra la verdad, honra tus dichos, no seas hipócrita, porque los hipócritas justamente tienen una tendencia por esa hipocresía a escuchar espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces son engañados y por esta hipocresía justamente y enseñan cosas que ellos mismos ni siquiera están dispuestos a vivir. Te dicen congrégate y pues ni te congregas, te dicen lee la Biblia y ni leen la Biblia, te dicen esto, o sea, todo lo que de alguna manera han organizado de acuerdo a sus malignas maquinaciones y engañan a la gente y la destruyen. Entonces, todas estas personas muestran una vida aparente, como el mundo, que es un cosmético, viene de la palabra cosmos y ya no me quiero meter ahí porque ya no hay mucho tiempo, y prácticamente no están dispuestos a vivir lo que ellos dicen o lo que ellos practican. Tiene que haber una congruencia. Una congruencia es con un corazón limpio. Un corazón limpio, escúchame bien y anótalo si quieres, piensa, dice y hace una misma cosa. Una persona que tiene un corazón limpio, piensa, dice y hace una misma cosa. Sea así, mi amado. Y créemelo que te vas a ganar la confianza de la gente. La gente va a saber que tú eres una persona confiable, que tu palabra y tus dichos son acordes a lo que tú predicas, a lo que tú vives, a lo que Dios ha hecho en tu vida. Y habla de que estas personas tienen cauterizada y te habla de la conciencia. Y la conciencia, mis amados, es una provisión dada por Dios a todos los hombres, creyentes y no creyentes tenemos una conciencia. Y esa conciencia es una especie de alerta, es una alarma que se enciende, escúchame bien, cuando haces algo que no está a favor de lo que Dios establece en su palabra. Sabes que eso que estás haciendo no le agrada a Dios y la conciencia te avisa inmediatamente. Oye, ¿por qué vas a engañar a tu esposa? Pues, la conciencia te avisa. La conciencia es una alerta dada por Dios, es una provisión. Pero si tú sigues adulterando o sigues mintiendo o sigues engañando o sigues de hipócrita o sigues de transgresor o sigues de trans o sigues haciendo todo o sigues de violento, sigues todo eso, sigues practicando todo eso, ¿qué está pasando? ¿Estás alimentando a la carne o estás alimentando al espíritu? Estás alimentando a la carne. Entonces lo que alimentas, mi amado y mi amada, lo que alimentas se fortalece. Si alimentas al espíritu, se fortalece tu espíritu, y el espíritu se fortalece cuando lo alimentas de la palabra de Dios. Y si alimentas la carne, bueno, se va a fortalecer. Y entonces, estas personas de practicar esto es lo mismo. Si tú practicas la obediencia, practicas la verdad, practicas la Biblia, de repente dices, ay, ibas a mentir y dices, no voy a mentir. Ibas a hacer una trampa y dices, no voy a hacer una trampa. O sea, ya porque estás practicando eso, lo hacías durante mucho tiempo y cuando menos te das cuenta lo dejaste de hacer y eso es maravilloso. Y bueno, la conciencia muchas veces pues cauteriza, ¿no? Es decir, ya ni remordimiento hay, ya ni te remuerde la conciencia. Hay muchas personas que tienen tal falta de sensibilidad que hacen cosas tan abrumadoras que no te las imaginas, así no te las imaginas. Pero se atreven a hacerlas. Y yo conozco gente así y bueno, me llevo bien, de todas formas, les hablo de Cristo, pero ni me pelan. Pero bueno, lo hacemos, ¿verdad? Versículo 3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí dos cosas, una que prohíben casarse, o sea, te dicen, ¿sabes qué? Si te casas, no vas a ser tan espiritual como si no te casas. Pero la Biblia dice que el que haya esposa haya el bien y encuentra la benevolencia del Señor. O sea, pero también hay solteros que espiritualmente hablando son solteros, pero están bien prendidos del Evangelio y de la palabra de Dios. Y no pasa nada, pero no quiere decir que tú te hagas más espiritual si no te casas. Eso es una mentira, eso es un engaño y eso es lo que estaban enseñando estos falsos profetas, estos falsos maestros. Y luego también mandaban a abstenerse de alimentos.
bueno, no comas esta comida, o no, en estos días no la comas y con eso vas a ser más espiritual. Eso también es falso, porque dice la Escritura que todas las cosas que tú comes, prácticamente que están en tu mesa, si tú lo haces en acción de gracias, pues gracias, Señor, porque esta es tu provisión, y bienvenidos los frijolitos, y si son charros mejor, pero como sean, bienvenidos los frijolitos, de verdad, y el arrocito y las cosas más sencillas y más elementales que nosotros podemos tener como alimentos, bienvenidos y en acción de gracias, porque la acción de gracias es tener un corazón agradecido para Dios, y es una parte donde tú reconoces que esos alimentos que tú tienes en el restaurante o en tu casa, o donde te invitaron, vienen de Dios. Dios está proveyendo alimento a tu vida, y eso es maravilloso. El versículo 4 dice, porque todo lo que Dios creó, así de simple, es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. O sea, no deseches nada, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado, es decir, es hecho puro. Entonces esto está padre, ¿no? Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazlo para la gloria de Dios. Es decir, todo lo que tú cuando comes o bebes, pues dale gracias a Dios. Estás en la playa, estás viendo el mar, estás viendo a tus hijos ahí, meterse ahí, cómo revientan las olas, o cogiendo conchitas, o jugando con la arena, pues y estás a lo mejor hasta con un refresco. Señor, gracias por esta limonada, por esto tan rico, por este tiempo que tú me das con mi esposa, con mis hijos. Es algo maravilloso, y sin duda pues es parte del propósito de Dios. Y después de todo eso, dice el versículo 6, dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro, es decir, buen servidor de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de buena doctrina que has seguido. O sea, esta es una advertencia para que tú no enseñes lo mismo que enseñan los falsos maestros. Hay cosas que tú puedes escuchar y si no van acorde a la Escritura no vienen de Dios, y deshazlas. Dice que nutrido con palabras de fe y de buena doctrina. Acuérdate que la Biblia dice en 2 de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17 que toda la Escritura sin excepción es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir o capacitar al hombre y a la mujer de Dios, para que seamos preparados para toda buena obra. Esa es la Biblia. Entonces, bueno, sigamos esto. En 1 de Pedro capítulo 4 versículo 11 dice, si alguno habla, si tú hablas con alguien, habla conforme a la palabra de Dios. No me refiero que estés hablando en todo tiempo y citando versículos cuando tampoco es el tiempo de estar citando versículos, ¿no? Estás explicándole a una persona, en mi caso, como doctor, que ahorita no estoy trabajando porque estoy invalidado, estoy incapacitado, por eso mi brazo así no se siente tan mal, ya no necesito ahorita por lo pronto el cabestrillo, pero así ya lo puedo estirar un poquito y puedo volver a tomar el micrófono, que ya lo aguanto. En un momento no lo aguantaba y ahorita ya lo aguanto. Entonces, no puedes tú darle una explicación médica a alguien y estar citando Biblia, digo, todo en su tiempo, todo en su momento. No puedes estar hablando de un negocio y ni viene al caso y empiezas así, no, es que en Timoteo y en Marcos, no, si viene al caso, bienvenido, pero si no viene al caso, dedícate a lo que estás haciendo. Pero el caso es que si nosotros hablemos conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra o sirve, ministre conforme a la misma palabra de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. También dice, desecha las fábulas profanas de viejas. No se refiere a nadie, dice nada más de viejas, no de viejas chismosas, no. Dice, así parece, ¿no? Porque es un español muy diferente al nuestro actual, ¿no? Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate en la piedad. Esas son instrucción. Entonces, desechar y nutrirse, mis amados, va de la mano,
porque tú al mismo tiempo que desechas lo que no es de Dios, también tomas lo que viene de Dios, tomas la palabra de Dios y desechas todo aquello que no viene de Dios, y al mismo tiempo te ejercitas en la piedad, es decir, en vivir las cosas de acuerdo a que Dios tuvo misericordia de ti. ¿Qué significa que Dios haya tenido misericordia de ti? Que tú y yo no hayamos recibido lo que merecíamos. Si tú robaste, pues lo más probable es que merezcas la cárcel, si en algún momento robaste. Si defraudaste, pues lo mismo. Pero a pesar de eso, a pesar de muchas cosas que hicimos en un pasado, Dios derramó su misericordia y no recibimos lo que merecíamos. Entonces, qué bueno es ejercitarse en la piedad, como dice la Escritura. Dice, ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal, o sea, no te dice que es malo, pero dice, es de poco provecho. Lo más que va a pasar es que se te forme un vientre de lavadero como yo lo tengo, pero el mío está lleno de ropa, como se los dije hace tiempo, pero lo vas a tener así bien planito y perfectamente bien, y tus músculos, y vas a tener buena condición, y eso nada más te va a aprovechar para este tiempo, mientras que estés aquí, y aparte mientras que tengas la edad, porque llega un momento donde prácticamente pues ya hay cosas que debes dejar de hacer, hay deportes que ya no debes de practicar, por la edad simplemente, aunque tengas ganas de hacerlo, ¿no? A mí me dan ganas de muchas cosas, pero pues ya tengo que entender que por la edad pues ya no conviene, ¿no? Y dice que para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas en esta vida presente y en la venidera. Y luego después de todo esto que acabamos de leer, dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Todo lo que acabas de oír, Dios te lo enfatiza, que esto es palabra fiel. Es decir, es palabra segura. Mi amado, mi amada, confía en la palabra de Dios. Esto es seguro para ti, es bueno para ti, es algo confiable. No se afecta, escúchame bien, no se afecta con el paso del tiempo, ni por los gobiernos, ni por la moda, ni nada por el estilo. Esto tiene provecho en esta vida y para la vida eterna. Esto es maravilloso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nutrirnos de la sana escritura, de la sana palabra de Dios, rechazar la doctrina de los falsos profetas o la falsa doctrina que no viene de parte de Dios, y ejercítate en la piedad, que es una vida piadosa, es decir, una vida de obediencia, nada más, una vida obediente. Versículo 10. Que por esto mismo trabajamos, es decir, servimos o ministramos, sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, dice la Escritura que por esto mismo trabajamos, es decir, por esto mismo estamos sirviendo, estamos ministrando la palabra de Dios sin ningún problema, nos esforzamos. A veces, pues probablemente puedes recibir un maltrato, una respuesta, tú invitas a alguien, le compartes de Cristo y te puede responder de mala manera, pero no pasa nada. Tú lo haces con amor porque realmente tienes amor por esa persona y quieres lo mejor para esa persona, y no te preocupes, simplemente tú estás llevando el evangelio, lo estás exhortando, le estás dando consejo, lo estás animando, estás advirtiendo, estás amonestando, lo estás ayudando o estás ayudando a esta familia, a estas personas, ¿no? Y estás dando este alimento en medio de grandes dificultades y de situaciones completamente adversas. Dice la Biblia en el versículo 11, esto manda y enseña, o sea, no solamente lo hagas tú, sino esto también encárgate de que lo indiques para que lo hagan las otras personas, y enséñalo para que lo puedan hacer. Y luego en el versículo 12 viene algo muy peculiar, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, ¿verdad? En conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza.
Y aquí particularmente Timoteo, Pablo le está escribiendo a Timoteo. Timoteo me imagino que tenía ya edad, a lo mejor como yo, y Timoteo pues era una persona entre 30 y 40 años. ¿Cuántos años tienes, Ricky? 40, más o menos como Ricky, o más o menos entre 30 y 40, como Michelle, no sé, como Tona, una persona joven comparada con las personas, lo estaban dejando ahí en Éfeso, que era una iglesia donde se estaban levantando falsos profetas. Y muchos de esos falsos profetas ya eran de años, ¿verdad? Ya tenían tiempo, ya conocían la palabra de Dios. Y le dijo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Es decir, en palabra, ¿en qué? En tu forma de hablar, ¿verdad? El modo de hablar, tu conversación personal, lo que tú predicas, lo que tú compartes. En conducta, pues se refiere a tu testimonio, tu modo de comportarte, tu modo de conducirte, no nada más en la iglesia, sino en tu casa también, y afuera, en los negocios, en tu trabajo, en la calle, en todos lados, ¿verdad? Es tu testimonio, tus costumbres, tus hábitos, tu modo de tratar a las personas. Esto es muy importante, porque luego predicas una cosa y luego dices: pues oye, ¿cómo maltratas? ¿Qué forma de hablar? O las palabras que utilizas, o el vocabulario. Todos aquí yo creo que no sabemos. Yo me sé todas las groserías y las sé aplicar, y las apliqué añísimos, pero ya no están en mi vocabulario, ya se acabaron. O sea, ya estoy agradecido con Dios porque Él nos va ayudando a poder cambiar todas esas cosas. Dice: en amor, tu relación amorosa hacia los demás. Pregúntate, ¿tu relación es amorosa para con los demás cuando te están viendo y cuando no te están viendo? Porque si no, es hipocresía. Tú vas a amar a la gente cuando no la ves. A mí me duele, por ejemplo, las sillas vacías, porque estas sillas vacías es porque alguien reservó su espacio, y ese espacio nosotros limitamos, se lo negamos a alguien que quería venir y no vino. Y sencillamente, digo, habrá razones de poder, pero no, yo creo que no todas, y eso no se vale, mis amados. O sea, si una persona reserva un espacio, es porque vamos a estar en ese espacio, ¿no? Y no debe haber pretexto, es por amor a las demás. Esto del amor es una genuina preocupación por las personas que inclusive no conoces, no nada más por tus cuates, una genuina preocupación por ellos, para que alcancen salvación, para que escuchen la palabra. Ya vamos a terminar. Buscando siempre la promoción y el bienestar de todos. O sea, tú quieres que todos se lleven bien, que todos vengan a escuchar la palabra. Ese es tu anhelo, eso es el amor. El espíritu es el ánimo de servir. O sea, tienes un espíritu para servir, el Espíritu Santo está en ti y eso te da un ánimo para servir. La fe es que todas tus acciones están depositadas en la confianza que le tienes a Dios. Y la pureza es una vida moral acorde a lo que compartes. Y ya vamos a terminar. Entre tanto, le dice a Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí le deja una tarea. Yo no sé si voy a ir contigo pronto, pero mientras que yo vaya contigo, ocúpate de la lectura. Es decir, esto también es para nosotros, no nada más es para Timoteo. Lee la Biblia. Y cuando estés con la gente en reuniones públicas, también lee la Biblia. Es decir, que tu vida y tu mensaje se base 100% en la Escritura. Ten tu devocional es tu tiempo personal con Dios. La exhortación, ¿a qué se refiere esta exhortación? Es confrontar a la gente cuando está equivocada, cuando está errando en el blanco, cuando no vino a la reunión por alguna razón que no tiene nada que ver, que de verdad no tiene fortaleza, ¿no? Exhortarlos para que se arrepientan también, para que transformen esos hábitos, ¿verdad? Advertirles de esos errores doctrinales, de esas cosas que están haciendo y que la verdad tú sabes que no están bien, o morales, darles consejo, animarlos,
y permanecer constantemente con ellos para darles aliento. Es una labor que tenemos que hacer, no es así nada más como, ay, quien venga, pues ahí ya se lo pierden, ya conocieron de Cristo. Eso no es el amor y la exhortación bíblica, mis amados. Nosotros no debemos, dice Gálatas 6:9, no te canses de hacer el bien, no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segarás si no te das por vencido. Versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Aquí te habla de un don, es decir, una capacidad espiritual dada por Dios. Hay dones y hay talentos. Los talentos también te los dio Dios, pero los dones siempre son espirituales. Los talentos es que a lo mejor tienes habilidad para la música, habilidad para el canto, habilidad para la escultura, para el dibujo, para las cosas manuales. Es un talento que Dios te ha dado, pero los dones siempre son espirituales. Y estos dones espirituales, hoy en día todavía tú puedes orar por una persona, la tomas del hombro, la tomas de los hombros, oras por ella, le impones manos juntamente con las personas maduras de la iglesia y le encomiendas algún ministerio, algún área, ¿no? Algún servidor de célula, de una nueva célula que se abra, etcétera, ¿no? Eso es. Entonces, dice el versículo 15, dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Aquí lo primero que dice que es que nos ocupemos, es decir, un trabajo constante, que no seas inconsistente en los asuntos de Dios, que en eso seas constante, permanezcas, no te canses. Mi amado, te voy a decir una cosa, Cristo dice que va a venir por ti cuando mueras o a través del arrebatamiento, lo que suceda primero, y vas a tener una eternidad para descansar. Así que para descansar, para reponerte, ahí está el cielo. Ahorita chambéale, ahorita ten tantita sensibilidad y tantito amor por las personas que se están perdiendo, o las que tú ves que necesitan de la palabra de Dios. Por eso dice Hebreos 2, dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Ahorita te las vuelvo a reiterar, por si no estabas de acuerdo, el Señor, ¿cuántas veces ves a Pablo exhortar por el amor de Dios y que no exhortes a la gente? ¿Cuántas veces ves el amor de Pablo por la gente? Como un ejemplo nada más por mencionar un hombre. Y a Jesucristo. No te canses, mi amado. Y versículo 16 y último. Ten cuidado de ti mismo. Esto es una advertencia. Ten cuidado de ti mismo. ¿En qué tienes que tener cuidado? En tus prioridades, en tus justificaciones, en tus excusas, en tus pretextos, en tu falta de devoción para las cosas de Dios, en tu falta de interés para discipularte, para conectarte a la célula, para venir a la iglesia, para anotarte, pero sin ninguna, lo digo con todo respeto, pero sin ninguna sensibilidad de que sabes que si te anotas y no vienes, dejaste tu lugar vacío y se lo quitaste a otra persona. Entonces, somos expertos en esto, nos hemos graduado, tenemos doctorado. No te quieres conectar en la célula, no te quieres conectar en el discipulado. Esa es nuestra naturaleza humana, mis amados. Pero dice el Señor que tengas cuidado de esto. Dice, te salvarás a ti mismo. No es que esto produzca salvación. Habla de que tú te vas a salvar de caer en el mismo engaño que caen otras personas. Tú mismo no caigas en ese mismo engaño, en estos mismos hábitos. Ya vamos a terminar. Y en estas falsas doctrinas o fábulas profanas que te apartan de la fe. Y que vivas completamente. El lunes vienes a la iglesia, oyes la palabra de Dios, Dios motiva tu corazón, lo alimenta, lo fortalece. Pero el lunes, ¿qué vas a hacer? El martes, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a transformar? ¿Vas a convertirte como el hombre verde en Hulk? No, ¿verdad? Yo creo que esto es congruente. Y con esto terminamos, mis amados. Inclina tu rostro.
Y ahí también, por favor, en las redes sociales, inclinen su rostro, por favor. Dice Isaías 55. Dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Eso dice la Biblia. Dice, busca a Dios. Hoy puede ser hallado, mi amado, mi amada. Busca a Dios mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío o el hombre que ha sido necio, como yo comprenderé, como yo fui muy necio, y el hombre inicuo, el hombre errado, sus pensamientos, y vuelvas al Señor, al Dios nuestro, el cual tendrá de ti misericordia y será amplio en perdonar. Porque mis caminos no son tus caminos, dice el Señor, ni mis pensamientos son tus pensamientos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos y mis pensamientos que tus caminos y tus pensamientos. Oremos en silencio. Dios, ayúdanos, Padre, a vivir la Escritura como tú nos las expones, a exhortar, a animar, a amar, a ser ejemplo, Señor, como le dices a Timoteo, que es joven. ¿Por qué le dices esto si él ya era una persona preparada? Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en amor, sé ejemplo en espíritu, sé ejemplo en fe y sé ejemplo en pureza. Y ninguno tenga en poco el que tú eres de Cristo, el que tú eres un hombre o una mujer de Dios. No te avergüences, mi amado y mi amada, del Evangelio. No te avergüences de decir, sí, yo necesito de Dios. Y sí, por supuesto, así como de los pecadores, yo soy el primero, también soy el primero, te lo digo de todo corazón, que yo necesito personalmente estar en iglesia. Necesito personalmente exponerme a la palabra de Dios todos los días de mi vida. Y los domingos no hay mejor lugar que la congregación. No hay un sitio más hermoso, más confortante, de mayor alimento que exponerme a la fiel, hermosa y poderosa palabra de Dios. Dios te bendiga.